Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito Turco, donde desentrañamos los misterios y las verdades detrás de las celebridades más queridas del panorama televisivo y, por supuesto, del corazón de todos nosotros. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vaya que tenemos un tema jugoso. Prepárense para un viaje lleno de intriga, especulaciones y, quizás, algunas verdades impactantes. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en el universo de Can Yaman, ese galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, y vamos a hablar de sus relaciones, esos secretos de amor, que han mantenido a la prensa y a los fans en vilo. Porque, seamos honestos, la vida amorosa de Can Yaman es un culebrón en sí mismo, un guión digno de una de sus exitosas series. Y para añadirle un poco más de picante al asunto, vamos a analizar a dos mujeres que han estado muy presentes en su vida, generando ríos de tinta. Demet Özdemir, su CEO protagonista en la exitosísima serie Erkencikus, y Diletta Leotta, la periodista deportiva italiana que robó suspiros y algunas exclusivas a la prensa del corazón. Así que si eres fan de Can Yaman, si te encanta el drama turco, o si simplemente disfrutas de un buen chismecito, estás en el lugar correcto. Antes de que nos adentremos en todo este embrollo de amores y desamores, les pido un favor enorme: suscríbanse al canal. Sí, ustedes. No se queden solo mirando. Hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que siempre tendremos información exclusiva y las últimas noticias de sus celebridades turcas favoritas. No se arrepentirán. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas, porque la función está a punto de comenzar. Vamos a desenmascarar los secretos de amor de Can Yaman. Empecemos, como es lógico, por Demet Özdemir. La química entre Can y Demet en Erkencikus era innegable, palpable, electrizante. La serie fue un fenómeno mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y claro, como suele suceder en estos casos, la pregunta que todos se hacían era: ¿será que el amor traspasó la pantalla? ¿Será que Can y Demet eran algo más que simples compañeros de trabajo? Las redes sociales estallaban con fotos, vídeos, comentarios, análisis minuciosos de cada mirada, cada gesto, cada palabra. Los fans estaban convencidos de que había algo especial entre ellos, algo que iba más allá de la simple actuación. Los rumores de un romance fuera del set eran constantes y persistentes. La prensa turca e internacional no paraba de especular. Cada revista de chismes, cada programa de televisión, dedicaba segmentos enteros a desentrañar los supuestos secretos de su relación. Los expertos en lenguaje corporal analizaban cada entrevista, cada aparición pública, buscando pistas ocultas en sus gestos y expresiones. Se les veía juntos en eventos, en cenas, incluso de vacaciones. Cada aparición pública era una nueva oportunidad para alimentar la llama de la esperanza entre los fans. Recordemos aquella gala benéfica donde Can no apartó la vista de Demet durante toda la noche, o aquel viaje a Grecia donde fueron vistos cenando en un restaurante a la orilla del mar. Cada detalle, por pequeño que fuera, era amplificado y diseccionado hasta la saciedad. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron nunca de manera oficial una relación. Siempre se mostraron muy cautelosos con sus declaraciones, manteniendo un perfil bajo y evitando alimentar aún más los rumores. Su estrategia era la ambigüedad, dejando que la imaginación de sus fans hiciera el resto. Ellos insistían en que eran solo buenos amigos, que la química que se veía en pantalla era producto de su profesionalismo y de la excelente relación que tenían como compañeros de trabajo. Pero, seamos honestos, ¿quién les creía? La verdad es que la negación solo aumentaba la curiosidad y la especulación. Muchos interpretaron su silencio como una confirmación tácita de que sí había algo, pero que preferían mantenerlo en privado. La teoría más popular era que su relación estaba siendo gestionada cuidadosamente por sus representantes, para no dañar la imagen de la serie ni la de ninguno de los dos actores. Otros argumentaban que quizás sí hubo algo al principio, una chispa que se encendió durante el rodaje, pero que no llegó a consolidarse en una relación formal. Tal vez la presión de la fama, las largas horas de trabajo, o simplemente diferencias personales impidieron que el romance floreciera. Se rumoreaba que Can, con su personalidad extrovertida y aventurera, chocaba a veces con la personalidad más reservada y centrada de Demet. También se decía que Demet, que ya había tenido relaciones complicadas en el pasado, era cautelosa a la hora de involucrarse en una relación pública con un compañero de trabajo. Lo cierto es que a día de hoy,
la relación entre Khan y Demet sigue siendo un misterio. Nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre ellos. Pero lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron como pareja en la pantalla y el cariño que se ganaron del público. Su química fue un ingrediente clave del éxito de Erkenci Kuş, y su legado perdura hasta el día de hoy. A pesar de los años, los fans siguen recordando con nostalgia las escenas románticas entre Khan y Sanem, los personajes que interpretaron en la serie. Y aunque no estén juntos como pareja, la amistad que dicen tener es valiosa. Una amistad que, según algunos, se mantiene a distancia, marcada por el respeto y la admiración mutua. Ahora pasemos a otro capítulo de la vida amorosa de Can Yaman, su relación con Diletta Leotta. Aquí la historia toma un giro aún más dramático y mediático. Diletta, como ya sabemos, es una reconocida periodista deportiva italiana, una mujer guapísima, inteligente y con una gran trayectoria profesional. Su relación con Can Yaman fue un auténtico torbellino, un romance express que acaparó titulares en todo el mundo. Un romance digno de una película de Hollywood, con todos los ingredientes para el éxito, dos celebridades guapas y exitosas, una historia de amor apasionada y un final inesperado. Se conocieron a principios de 2021, y fue un flechazo instantáneo. Las fotos de ambos besándose apasionadamente en Roma, paseando de la mano por las calles de la ciudad, o disfrutando de románticas escapadas se viralizaron rápidamente. La prensa italiana y turca estaban enloquecidas con la noticia. Can Yaman, el soltero más codiciado de Turquía, había encontrado el amor en Italia. El contraste entre sus culturas, su estilo de vida y sus profesiones hacía que la relación fuera aún más intrigante y atractiva para el público. La relación avanzó a un ritmo vertiginoso. En cuestión de semanas, Can le propuso matrimonio a Diletta. Sí, matrimonio. Los rumores de una boda inminente inundaron las revistas del corazón. Se hablaba de una ceremonia lujosa en Italia, con invitados de todo el mundo. Parecía que Can había encontrado a su alma gemela, a la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Diletta, por su parte, parecía estar igual de enamorada. Se les veía felices, radiantes, compenetrados. Compartían fotos y mensajes románticos en sus redes sociales, declarándose su amor a los cuatro vientos. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. A los pocos meses, los rumores de crisis comenzaron a surgir. Se decía que la relación estaba pasando por un mal momento, que había diferencias irreconciliables entre ellos, que la presión mediática era demasiado fuerte. Las apariciones públicas juntos se volvieron cada vez más escasas. Los paparazzi, que antes los seguían a todas partes, dejaron de captar imágenes de la pareja. El silencio era ensordecedor. Finalmente la noticia que todos temían se confirmó: Can Yaman y Diletta Leotta habían roto su compromiso. El cuento de hadas había llegado a su fin. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos apuntaban a la diferencia de estilos de vida, otros a la distancia física, y otros a la supuesta interferencia de la familia de Diletta, que no veía con buenos ojos la relación. Se decía que la familia de Diletta, tradicional y conservadora, no aprobaba el estilo de vida de Can, su fama de conquistador y su exposición mediática. También se especuló con la posibilidad de que la relación hubiera sido una estrategia publicitaria, un montaje para impulsar la carrera de ambos. Esta teoría cobró fuerza debido a la rapidez con la que se desarrolló todo y a la constante presencia de los paparazzi en cada uno de sus movimientos. Algunos argumentaban que la relación había sido orquestada por sus representantes para aumentar su visibilidad y conseguir nuevos contratos y proyectos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Can y Diletta fue un capítulo intenso y fugaz en la vida de ambos. Un romance que generó mucha expectación y que terminó de manera abrupta, dejando a muchos fans con el corazón roto. Y aunque nunca sabremos los detalles íntimos de su relación, sí podemos afirmar que fue un fenómeno mediático sin precedentes. Una historia que quedará grabada en la memoria de los fans y en los anales de la prensa del corazón. Y ahora, la pregunta del millón: ¿cuál es la verdad detrás de todos estos rumores y especulaciones? ¿Qué pasó realmente con Demet Özdemir? ¿Fue real el amor entre Can Yaman y Diletta Leotta? La verdad es que solo Can Yaman lo sabe. Él es el único que puede contarnos la historia desde su perspectiva, revelar los secretos más profundos de su corazón. Pero hasta ahora Can ha preferido mantener el silencio, proteger su intimidad y evitar alimentar aún más la polémica.
Pero mientras tanto, nosotros solo podemos especular, analizar las pistas que nos han dejado, y formarnos nuestra propia opinión. Lo que sí es innegable es que Can Yaman es un hombre carismático, atractivo y con un gran poder de seducción. Su vida amorosa siempre será objeto de interés y debate. Un hombre que ha sabido conquistar el corazón de millones de fans en todo el mundo, no solo por su talento como actor, sino también por su personalidad arrolladora y su atractivo innegable. Y hablando de todo esto, es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona real, con sentimientos, emociones y una vida privada que merece ser respetada. Aunque nos guste especular sobre sus relaciones, debemos tener cuidado de no caer en juicios de valor ni invadir su intimidad. Es fácil olvidar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias luchas, inseguridades y problemas. El mundo del espectáculo es fascinante, pero también puede ser cruel y despiadado. La fama tiene un precio, y a menudo las celebridades deben sacrificar su privacidad y su tranquilidad. Por eso es importante ser conscientes de nuestros propios límites y respetar la vida personal de aquellos a quienes admiramos. No olvidemos que detrás de cada sonrisa en la alfombra roja, de cada declaración pública, hay una persona que merece ser tratada con respeto y consideración. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismecito turco. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los secretos de amor de Can Yaman, Demet Özdemir y Dilek Leota. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las posibles verdades detrás de estas relaciones. Hemos intentado desentrañar los misterios que rodean la vida amorosa de Can Yaman, uno de los galanes turcos más populares del momento. Recapitulando un poco, vimos cómo la química entre Can y Demet en Erkencikus generó una gran expectación y alimentó los rumores de un romance fuera de la pantalla. También analizamos la relación fugaz e intensa de Can con Dilek Leota, un romance que terminó de manera abrupta y que dejó muchas preguntas sin respuesta. Dos mujeres que han marcado la vida de Can Yaman, cada una a su manera, y que han contribuido a construir su imagen como un galán irresistible. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería posible. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este culebrón amoroso? ¿Creen que hubo algo real entre Can y Demet? ¿Fue sincero el amor entre Can y Dilek? ¿Cuál es su opinión sobre la vida amorosa de las celebridades en general? Cuéntenme sus teorías. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y antes de despedirme les pido un último favor, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que siempre tendremos contenido exclusivo y las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.